noticias, los personajes, los deportes. Inicia la tarde con Meridiano Blue. Dirige Ricardo Ospina. Alzas en los precios, el efecto dominó que ha tenido en el país y en los distintos sectores el anuncio del incremento del salario mínimo decretado por el presidente Gustavo Petro. Sin embargo, pues son millones los colombianos que siguen desplazándose por las carreteras del país como parte de las celebraciones de final de año y de comienzo de este 2026. Por lo tanto, también siguen encendidas las alarmas por cuenta del transporte aéreo y también en las vías del país. A esta hora se reporta un grave accidente en las carreteras de Antioquia que deja al menos 7 personas heridas. El número en estos momentos aumenta a 18 el número de heridos en este accidente que se presentó exactamente en la vía de Sabana Larga que comunica a esta región del país con Medellín. El reporte lo tiene Héctor David Santamaría. Pues Juan Camilo, con las buenas tardes, sí sigue la preocupación por los accidentes que se están reportando en las carreteras de Antioquia. Como usted lo advertía, la gobernación de Antioquia acaba de confirmar que la cifra de heridos aumentó a 18 del total de 40 personas que viajaban en este bus que cubría la ruta Sabana Larga-Medellín de la empresa Sotraurabá. Las personas heridas tuvieron que ser trasladadas a los hospitales de los municipios de Santa Fe de Antioquia, Sopetrán y Olaya para la valoración médica. Eso sí, lo que advierte tanto el gobierno departamental como también la empresa Sotraurabá a través de un comunicado es que ninguna de las 18 personas reviste gravedad. Por el momento se desconoce qué habría ocasionado este accidente de tránsito, por lo que ya comenzó las respectivas investigaciones. Pero a propósito de movilidad, eso sí, Juan Camilo, para los viajeros, tengan presente que a esta hora, pero por deslizamientos, está cerrada la vía Medellín-Urabá entre Dabeiba y Mutatá. Para precisar, Héctor, entonces en estos momentos estamos hablando de cuántas personas se desplazaban en este vehículo y cuál es el reporte de heridos. Para claridad, 4 personas iban en este bus de la empresa Sotraurabá y de estas 40, 18 resultaron heridas, Juan Camilo. También se presentó otro accidente en la vía al Llano. ¿Cuál es el último reporte, Laura Larte? Juan Camilo, desde las 11:30 de la mañana se registraba afectación en la movilidad en el kilómetro 21+100 en jurisdicción de Cáqueza, un fuerte choque entre dos vehículos en plena curva que no dejó lesionados, pero sí dejó a uno de los vehículos fuera de la vía. Y hasta hace pocos minutos la movilidad se empezó a restablecer. Agentes de tránsito hacen presencia en la zona para activar por completo la movilidad. Las recomendaciones, como siempre, a los viajeros: no exceder la velocidad, no tomar si va a conducir y, por supuesto, atender todas las instrucciones que dan a esta hora los agentes de tránsito en esta importante zona del país. Y hablando de transporte, pero del tema económico, del bolsillo en Bogotá, ya es evidente el malestar en los usuarios de Transmilenio por el anuncio del aumento en el precio de los pasajes. Los ciudadanos ya hacen cuentas y así suba el salario mínimo, pues la plata no alcanza. Vamos a las calles de la capital del país. Allí se encuentra Nicolás Rodríguez. Pues precisamente los saludo desde una de las estaciones de Transmilenio de Bogotá, porque hay una noticia importante para quienes usan Transmilenio. El distrito publicó un proyecto de decreto con el que la tarifa de Transmilenio pasaría de 3.200 a 3.550 pesos, una alza de 350 pesos, asegurando además el distrito que esto lo hacen por el incremento del salario mínimo, por el incremento además del combustible, que para el caso de Bogotá subió 100 pesos el galón de ACPM, y también porque tienen que justificar el salario de muchos de los trabajadores de la empresa de Transmilenio. Precisamente salimos a las calles a preguntarle a los usuarios de Transmilenio si están de acuerdo con este incremento. Está muy caro, demasiado caro. ¿Y le parece que sería bueno para el servicio que prestan? No, la verdad no. Pues malo, porque no es que uno no tiene casi plata, pero de todas maneras ahí nos lleva. Bueno, yo digo que ya está subiendo mucho, ¿sí me entiendes? Entonces
A mí me parece injusto también las cosas, pero a veces hay gente que no tiene a veces los 500, los 350, cuando toca pagarlo se paga, porque más se puede hacer. Como les decía, este decreto fue publicado antes de la medianoche del 31 de diciembre del 2025 y estará publicado por 7 días o hasta el 7 de enero del 2026 para comentarios. Después de esto está la decisión del alcalde y de la secretaria de Movilidad de hacerlo decreto distrital y ahí sí la tarifa quedaría en 3.550 pesos. Nicolás, gracias. Y es que crece el malestar y la controversia por el aumento de casi 400.000 pesos en el salario mínimo decretado por el presidente Gustavo Petro. En este caso, ganar es perder un poco. A los contratistas del Estado y quienes trabajan por prestación de servicios les va a quedar menos plata a final de mes. Kalila Peña. Uno de los impactos más notorios está en el nuevo valor mínimo para la cotización de salud y pensión para los independientes y contratistas. Esto debido a que el pago de la seguridad social también sube para estos trabajadores y se estima que pasaría de aproximadamente 413.000 pesos en 2025 a un valor sobre los 507.000 pesos en 2026. Los independientes manifiestan su preocupación por el aumento de este valor. Habla Jerónimo Sánchez y Rodrigo Suárez. Digamos que va a ser un poco frustrante ver el gran aumento de valor de ese pago de esas pilas, comparándolo con el 7%, digamos en mi caso, que se aumentó en mi contrato. De dineros extras por nuestro trabajo. Y al ser el incremento más grande, pues obviamente nos va a afectar más. ¿Por qué? Porque solamente en salud se nos va a subir la planilla que tenemos que pagar por obligación, que nunca se paga por menos del salario mínimo, al contrario se ajusta con él por más de 100.000 pesos. Además, para los trabajadores independientes también hay incertidumbre por el aumento del costo de vida. Habla Ruby Páez. El aumento del salario mínimo nos perjudica en el sentido de que aumenta el valor de las prestaciones sociales, las cuales nosotros tenemos que pagar de nuestro sueldo y no vemos ningún aumento en el sueldo de nosotros. Además, como menciono, el aumento del valor del arriendo. Por ello, muchos ciudadanos esperan que llegue algún proyecto o iniciativa que redefina los criterios de cotización de seguridad social para trabajadores que realizan sus labores de manera independiente. Marcela Peña, si yo tuviera una encuesta con 2 casillas para llenar, ¿bueno o malo resultó el aumento del salario mínimo en Colombia? Uy, ¿y no me tiene la de no sabe, no responde? Porque... No, solo 2 casillas, ¿bueno o malo? No, paso, porque nos vamos a tardar en ver las consecuencias del incremento del salario, Juan Camilo, porque primero mucha gente va a llegar con más plata y se la va a gastar, pero no sabemos si esa plata va a comprar las mismas cosas que el año pasado, no sabemos cómo nos trate enero de este año y no sabemos si las empresas se dan el lapo y dicen vamos a seguir así, o si dicen, bueno, amigos, hasta aquí nos trajo el tren y empiezan a recortar gente. Esas son cosas que no ocurren de inmediato. Para verdad, Juan Camilo, el tiempo. Le habilito entonces una casilla más. No sabe, no responde. Ya usted en instantes nos va a contar todo sobre las alzas de enero y el impacto. También les tenemos en un momento los detalles de qué sube en enero, el impacto en el transporte, el impacto para los restaurantes, el impacto para las peluquerías, el impacto para usted, padre de familia, porque también suben las matrículas en los colegios. Entre tanto, cambiamos de tema porque en estos momentos y tras cerca de 3 días, las autoridades en Bello, en el departamento de Antioquia, no han podido apagar un gigantesco incendio forestal en el Cerro Quitasol. Los detalles los tiene Felipe García Solano. Juan Camilo, es que aunque en las últimas horas cayó una leve lluvia sobre el sector, las difíciles condiciones climáticas, el intenso calor ha imposibilitado controlar el fuego que ya ha afectado a cerca de 85 hectáreas de vegetación. El cabo Giovanni Galvis del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bello reconoció que se harán trabajos específicos con ayuda aérea para tratar de controlar el incendio que cumple casi 70 horas activo. Vamos a seguir trabajando con toda nuestra capacidad operativa. Tendremos el acompañamiento de la Fuerza Aérea. De igual manera, la presencia de otras instituciones y de otros cuerpos de bomberos para poder responder de la mejor manera a esta emergencia lo más pronto posible. Aunque la causa del incendio se determinará después de una investigación que realizará el cuerpo de bomberos, las autoridades habrían encontrado en la zona una fogata que podría ser la causante de este gigantesco incendio, Juan Camilo.
Y de Medellín vamos a Cali porque avanza un censo en el sector del Pondaje para establecer el número de familias damnificadas por el incendio que consumió varias viviendas en este sector el pasado 1 de enero. Estefanía Toledo. Más de 30 familias en el sector del Pondaje, al oriente de Cali, prácticamente quedaron en la calle luego de perder sus viviendas tras este incendio estructural registrado ayer en horas de la tarde. Uno de los afectados es Ángel Rodríguez, quien con su familia hoy está a la deriva tras haber perdido su casa en medio de esta emergencia. No estamos aquí, estamos cerca, estamos en el campo y los vecinos nos llamaron que ya está, gracias a Dios no pasó una vía. No, la moto, todo, no. Cuando ya llegamos no pudimos ni entrar a la vivienda. Hoy en la mañana llegaron las autoridades a inspeccionar los daños en la zona y así iniciar la entrega de kits humanitarios para las familias afectadas. La comunidad de la zona se ha solidarizado con las familias afectadas brindándoles ropa y alimento. También en el lugar se dispuso de un billar que va a funcionar como un albergue temporal. 1:11 p.m, mucha atención. El presidente Gustavo Petro se acaba de referir a los recientes bombardeos hechos por el gobierno de los Estados Unidos en aguas del Mar Caribe. Caterina Ávila. Juan Camilo, mire, el 31 de diciembre Estados Unidos informó que un día antes había bombardeado 3 lanchas que transportaban coca. De 2 de esas lanchas habrían saltado para evitar los bombardeos al menos 8 personas. El presidente Gustavo Petro está compartiendo a través de su cuenta de X un mapa con la ubicación específica donde se habría dado esta operación y el mandatario escribe: aviso a todos los gobiernos de la zona. Esta parece ser la zona exacta donde cayeron los lancheros que se arrojaron de embarcaciones que fueron bombardeadas. Se sabe que 3 personas murieron, el resto quedó viva porque se arrojaron al mar. Información conseguida por nuestra Fuerza Naval que está dispuesta, dice el mandatario, a colaborar, cierro comillas. Y en otro mensaje en su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro está hablando del ELN y su presencia en la frontera con Venezuela. Dijo que en varias oportunidades ha sostenido conversaciones telefónicas con el líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro, dice el presidente, para coordinar acciones contra las mafias en esta región. El mandatario insistió en que no se usará Colombia para invadir ningún pueblo hermano mientras él sea presidente y también mencionó que el ejército bajo sus órdenes ingresó a Filo Gringo, norte de Santander, una zona de producción de coca y bajo el dominio del ELN. Catherine, según el mapa que comparte en sus redes sociales el presidente Gustavo Petro, esta posición donde se habría realizado este bombardeo por parte del gobierno de los Estados Unidos sería en las costas de Oaxaca, en México. Catherine, y otra información de último momento: Colombia ya asumió formalmente su posición ya adelantó su mandato en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas como miembro no permanente en este grupo. Sí, señor, lo hizo con la ceremonia anual de instalación de la bandera en Nueva York. Es la 8ª vez que el país integra ese órgano y estará representado en esta oportunidad por la embajadora Leonora Salavata Torres, quien en un discurso que dio en ese evento señaló que el país llega al Consejo con la experiencia del conflicto de muchos años y con un enfoque en el diálogo, en la justicia y en la inclusión. Catherine, gracias. Vamos con información internacional. Bengalas en botellas de champán es el origen del incendio en un bar que dejó 40 muertos y más de 100 heridos durante la celebración de Año Nuevo en Crans-Montana, una estación de esquí en Suiza. La noticia en Europa con Silvia Carrasco. El número de muertos en el bar La Constelación de Crans-Montana sigue siendo provisional, de 40, y por ahora solo se ha hecho pública la identidad de uno de los muertos, un joven golfista italiano de solo 17 años, Emanuele Gallepini. Los heridos, casi todos muy graves, son 127, pero solo 113 han sido identificados. Hay 14 que todavía siguen sin identificar. Muchos heridos fueron trasladados a hospitales en Italia y en Francia. Fue en Milán, en Italia, en un hospital especializado para quemados, donde este padre, Umberto Marcucci, encontró a su hijo. Mi figlio sta male, però sta bene, è vivo
e questa è la cosa più importante per noi, austioni sul 30% 40% del corpo. Dice, mi hijo está mal, pero está vivo y eso es lo más importante para nosotros. El chico tiene quemaduras entre el 30 y el 40% del cuerpo. Gracias a Dios son en los brazos, la espalda y el pelo. Las llamas le alcanzaron mientras huía del local. La gente ha comenzado a montar un velatorio improvisado cerca de la discoteca que se incendió a la 1:30 de la mañana del Año Nuevo. Se calcula que las víctimas van desde los 16 a los 26 años. La Procuradora General de Valais, Beatriz Pilou, ha dicho que tras el visionamiento preliminar de los videos de la fiesta, la causa más probable de la tragedia fue la colocación de bengalas encendidas en la boca de botellas de champaña para lanzarlas, pero también dice que se está estudiando el material de aislamiento de ruido del local para ver si cumplía con el reglamento anti-ignición. La policía suiza ha dicho que la identificación va a tardar días porque será necesario conocer las historias dentales y recoger muestras de ADN de las familias. La otra noticia internacional del momento es la respuesta del gobierno de Irán a las declaraciones del presidente Donald Trump, donde amenazó con intervenir si este gobierno usa a la fuerza pública, disparando contra las personas que se encuentran protestando. Recordemos que estas protestas ya completan 5 días. Sebastián Martinelli. Juan Camilo, pues el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, tachó el viernes de imprudente y peligrosa la declaración del presidente estadounidense Donald Trump, que amenazó con intervenir si las autoridades iraníes mataban a los manifestantes. Puntualmente dijo a través de su cuenta de X: la declaración de Trump hoy probablemente influido por quienes temen la diplomacia o creen erróneamente que es inútil, es imprudente y peligrosa, y añadió que aunque el movimiento en curso es mayoritariamente pacífico, los ataques criminales contra los bienes públicos son intolerables. Por otro lado, la policía de Irán dice que entiende las reivindicaciones económicas de los manifestantes, pero que no tolerará ningún tipo de caos. Y recordemos que estas protestas, las cuales iniciaron en Teherán, ya se han extendido a decenas de ciudades, y aunque comenzaron por la crisis económica que enfrenta Irán, han tomado un fuerte tono político. Juan Camilo, Irán enfrenta una inflación anual del 42% y una fuerte devaluación del rial, la moneda local. Hay información de interés. En estos momentos ya se restablece la página de la DIAN luego de una contingencia. Laura Larte. Juan Camilo, operan nuevamente los servicios informáticos de la DIAN luego de que presentara fallas desde el pasado 30 de diciembre. Los usuarios ya podrán realizar todas las operaciones tributarias, aduaneras, de comercio exterior, pagos y presentar declaraciones. Recordemos que las fallas en los servicios informáticos impedían a los contribuyentes realizar los pagos de sus obligaciones y presentar declaraciones, e incluso también registraban fallas a la hora de realizar trámites relacionados con el comercio exterior. Frente a estas fallas, los contribuyentes desde hoy podrán presentar las declaraciones tributarias y realizar todos los pagos con normalidad. Al momento de realizar estas operaciones es importante que por medio de los canales institucionales anexen los pantallazos en donde se muestre el error del sistema y explicando el problema o la falla que se presentó en el momento. Y también los usuarios deben solicitar a las seccionales la autorización de realizar trámites manuales ante otro caso de contingencia que se presente con la DIAN. Blue, más que radio. Año nuevo, medidas nuevas para enfrentar el recrudecimiento de la violencia en el Catatumbo. Ese es el resumen de la reunión estratégica de la cúpula militar que visitó la zona tras 8 días de intensos combates entre el ELN y el Frente 33 de Calarcá, que han provocado desplazamientos masivos, quemas de casa de civiles en norte de Santander. La situación más compleja, la más difícil, es tal vez la de Filo el Gringo, en jurisdicción del Tarra, allí en el Catatumbo, desde donde siguen saliendo caravanas de desplazados hacia Ocaña, hacia donde han llegado más de 56 familias en las últimas 48 horas. Por estas familias es que el ministro de Defensa, el general en retiro Pedro Sánchez, está anunciando que ordenó ampliar el despliegue militar y policial, como lo hizo hace algunos meses en El Plateado, en el Cauca, para frenar a la disidencia sin mayores éxitos. Las medidas decretadas para norte de Santander, para la región del Catatumbo, van desde reforzar el pie de fuerza con policía y ejército en los cascos urbanos bajo la operación Esparta, que dirige la segunda división
y la Fuerza de Tarea Vulcano, desplegar en el Catatumbo unidades especiales de investigación e inteligencia y sobrevuelos con helicópteros para ingresar camionetas blindadas y motocicletas para apoyar en tierra el componente que se enfrenta a estos delincuentes, a los que, por otro lado, en mensajes contradictorios, este gobierno consiente para intentar salvar algo de la ya Debes saber a esta hora en Meridiano Blue. 1:20. Usted debe saber que de eso tan bueno no dan tanto. El gobierno colombiano, a través de un decreto, subió en aproximadamente 400.000 pesos el salario mínimo para los trabajadores en el país. Sin embargo, la polémica va por cuenta de que este aumento va a jalonar un aumento inesperado de distintos sectores de la economía. Es decir, todo va a subir. Y Marcela Peña, esto a mí me preocupa. Ajá. Porque en diciembre yo castigué las tarjetas, yo gasté más de lo que debía. Ajá, y el momento del guayabo. Y llegó el momento del guayabo económico. Entonces, yo quedé muy feliz porque cuando dijeron 400.000 pesos, yo dije, bien, esto va bien. Ajá. Son 400.000 pesos de más. Sí, señor. Pero entonces arranquemos por lo que sube. ¿Cómo quedan los arriendos y cuándo sabemos? O sea, yo hoy pagué mi arriendo. Sí. De buenas, bendecía a fondo. La arrendataria me dejó en visto, pero no sé si me va a decir, bueno, yo le tengo que subir. Bueno, Juan Camilo, 2 de enero, primera edición de Meridiano Blue este año. Feliz año, no nos habíamos visto. Feliz año, feliz Navidad, felices salsas. Felices salsas porque como todo 1 de enero cambió el año y cambiaron también las tarifas. Del arriendo nos enteramos el próximo jueves 8 de enero, ese día 6 de la tarde, sale la inflación anual para 2025. Esa es la referencia de cuánto le sube el arriendo. ¿Eso por cuánto le va a llegar? Más o menos entre el 5.3 y el 5.6, esa es la expectativa de los analistas. No le sube en el próximo pago, Juan Camilo. No se vaya a dejar meter los dedos en la boca de la dueña del apartamento. Le sube únicamente cuando se venza su contrato. El de mis hermanos, por ejemplo, se vence en septiembre, entonces solo hasta septiembre le suben. ¿Pero cuánto le suben? La cifra que el lunes nos diga el DANE. Que usted dice que es aproximadamente entre 5. Entre 5,3 y 5,6 es lo que están esperando los analistas. 5,3. Bueno, acá voy anotando. ¿Cómo queda el SOAT o cómo quedó el SOAT? El SOAT, si usted tiene motos de bajo cilindraje, taxis, autos de negocio, microbuses, le sube 5,17%. Esa es la tarifa certificada por la Superintendencia Financiera. Si usted tiene un automóvil, como en el caso de Juan Camilo, una camioneta y otro tipo de vehículos, le subió 0,38%. Es decir, ahí vamos sacando platica, vamos Ahí sacando va- la ahí va calculadora sumando. y ahí vamos descontando. Y conduzca con cuidado, porque si no lo hace, le cuento que también suben las tarifas de las multas de tránsito. Los comparendos se ajustan en 5,17%, porque ese es el valor de la unidad de valor tributario. Eso ya no está ligado al salario mínimo, ahora está ligado a la unidad de valor tributario de la inflación. Y usted hablaba de guayabo, Marcela, ¿cuánto sube el licor? Y también van a subir los cigarrillos para quienes fuman. Exacto, pero no tiene nada que ver con el salario mínimo. Esto sí tiene que ver es con la reforma tributaria. Pero igual del salario sale no. la plata para comprar. Pues sí, obviamente, pero a lo que me refiero es a que desde el 1 de enero, desde el momento en que usted se abrazó con su mamá y le dijo feliz año, comenzaron a subir los impuestos para el cigarrillo y para los licores. Vino, whisky, ron, aguardiente, todos esos licores pasan de pagar 5% de IVA a pagar 19% de IVA. Se salvó la cerveza queda con 5% de IVA solamente, pero todos los licores tienen además un incremento en otro impuesto que tiene que ver con el grado de alcohol en cada bebida. Además, vamos a tener nuevos impuestos para los fumadores. Pasan de pagar 2.100 por cajetilla a 11.200 pesos por cajetilla. Pero además, si usted, Juan Camilo, es de los que dijo voy a dejar la nicotina y más bien me paso a esa cosa que huele a ponquecito de fresa, que se llama vapeador, pues el mililitro de esas esencias que se usan para el vapeador va a tener que pagar 2.000 pesos de impuesto y además
vamos a tener impuestos a los cigarrillos electrónicos, calentadores de tabaco, todas las cosas que sean imitadores del acto de fumar. Marcela, hoy en Mañanas Blue el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, anunció que el gobierno prepara para la próxima semana, hubo un compromiso del ministro, para la próxima semana una serie de decretos, un paquete de medidas para indexar, por ejemplo, los precios de la compra de vivienda de interés social para y de vivienda. Desindexar, sí señora, desindexar. Para desamarrar, para que nos hablemos exacto, como la gente. Para que no se me trabe la lengua, desamarrar la lengua y desamarrar el precio de la compra de vivienda. Y es que a más de uno le iba dando. Pues es que a más de uno le iba dando un infarto. Yo, por contarles una infidencia, una de nuestras compañeras aquí estaba muy feliz el año pasado con su meta de comprar casita propia. Sí. La compró sobre planos, estaba haciendo los aportes. Y usted quiere ver de qué color quedó ella cuando se subió 23%, porque claro, sacamos la calculadora a las 2 y nos dimos cuenta de que le sube 49 millones de pesos la cuota inicial, pues la cuota inicial no, el valor de su apartamento, lo cual quiere decir que ya tienen que sacar una plática extra para la cuota inicial. Una plática, 49 millones. Pero es que como la cuota inicial es solo el 30%, entonces pues no es necesariamente todo, no tiene que tener los 49 ya, lo que sí tiene que tener es el cupo de crédito para que le presten 49 millones de pesos más de lo que ella pensaba, y como ya no se gana el salario mínimo, sino que gana más, pues a ella el salario no le sube 23%, y ahí sumas y restas van pérdidas. Va a tener que sentarse en el árbol de la sabiduría y hacer cuentas de si vale la pena seguir pagándole a la constructora o si mejor deje así y recupera su plática. ¿Y qué es desindexar, entonces? Desindexar es desamarrar. ¿Nuestra compañera puede estar tranquila o todavía no? Pues ella ya la mordió la vaca porque ella ya firmó un compromiso de pagos y el propio gobierno lo reconoció. Sí. Ojo aquí, el propio gobierno ya reconoció que si usted firmó un contrato de compraventa con la constructora y en ese contrato no dice pesos, sino salarios mínimos, usted depende de que la constructora sea razonable y no se aproveche de usted. Pongo así los deditos porque esto es entre comillas lo que dijo el ministro de Hacienda. Pero si la constructora no quiere ser razonable o no le da la gana, pues le va a cobrar la plata y tiene un contrato que la respalda. ¿Esto a quién le serviría? A las nuevas personas que quieran empezar a hacer la fila y comprar, porque lo que pretende el gobierno es que de aquí en adelante la vivienda nueva ya no se venda en salarios mínimos, sino que uno la pueda comprar en pesos. Hoy eso pasa con vivienda, pero no con la de interés social. Si usted va a comprar un apartamento, digamos, con características un poco más elevadas, entonces a usted en el contrato le dicen, no sé, 400 millones de pesos, pero no dice salarios mínimos y el precio sí se lo tienen que mantener. Y el gobierno habló también de control de precios. ¿Eso qué es? Pues esa es una gran pregunta, porque falta ver a qué sectores le van a controlar precios y en qué, y la otra gran pregunta es cómo van a hacer para controlar los precios. Porque ahora vaya y garantice que en cada lugar del país eso que el gobierno quiere controlar se cumpla al pie de la letra. Todo esto es ¿para qué? Para contener la inflación, porque a pesar de lo que dice el gobierno, que es que esto no va a afectar el costo de vida de los colombianos, el gobierno es consciente de que subir 23% el salario mínimo tampoco es cualquier cosa, y por eso quiere compensar la balanza apretando del otro lado del mercado para que no suban. Le vuelvo a llenar la casilla de no sabe, no responde. Incertidumbre es el panorama económico para este arranque de 2026, porque con el inicio del año no solo este panorama económico nos trae un total panorama, obviamente no saber qué va a pasar con el inicio de la compra de alimentos, de los precios de los alimentos, de la compra de vivienda, de qué va a pasar con el costo de vida en el país, sino también cómo va a impactar los distintos sectores, porque por ejemplo ya el año arrancó con un aumento en los precios de la gasolina y el ACPM, que ya genera indignación, pero que también puede traer un efecto dominó en el costo del precio de los fletes, del precio de los alimentos, y así vamos viendo. Nicolás Rodríguez.
Y seguimos hablando de aumentos porque precisamente ayer 1 de enero muy temprano la Comisión de Regulación de Energía y Gas notificó el incremento para la gasolina y para la CPM. Para el caso de la gasolina el precio por galón incrementó casi 90 pesos y para el caso de la CPM 100 pesos. Aproximadamente se puede estar cotizando el galón de gasolina corriente en 16.358 pesos en algunas bombas de gasolina o estaciones de servicio a lo largo de Bogotá. Hablamos con la gente, algunos dijeron que ya estaba previsto, que están acostumbrados a las alzas y otros que definitivamente de un tiempo para acá el incremento ha sido desmesurado. Pero sí que me parece que el incremento durante estos últimos años ha sido excesivo. Pues digo que normal, todo incrementa, pues es normal que le aumenten 100 pesos a la gasolina. Y eso que no falta ahorita no demora la canasta familiar. La verdad, pues normal, cada año incrementa todo, entonces pues uno no le pone, pues lo menos en mi concepto no le pongo, pero sabes. Pues digamos que no lo tenía previsto, seguramente ahora tendremos que tenerlo en cuenta dentro de los gastos mensuales y nada, pues si son cosas que hay que hacerse, pues hay que acostumbrarse a ello, a los incrementos y hay que pagarlo. Y precisamente los más preocupados sobre el tema son los del sector del transporte, los camioneros. Aseguran por lo menos desde Fedetranscarga que las bases camioneras pueden tomar las vías de hecho, ya que el gobierno nacional también incumplió con esas mesas de concertación desde el 2024, después de que se acabó ese paro camionero que duró 4 días. Y aseguran además que no han tenido más reuniones con el Ministerio de Hacienda ni con el Ministerio de Transporte. Dicen ellos que no solamente afecta los sectores del transporte, sino también los MIPYMES, que son los aliados específicamente para los transportadores. Y no solamente para los transportadores de carga, Nicolás, también para los transportadores de pasajeros. En Barranquilla están pidiendo los transportadores que el incremento del precio del pasaje ya no sea de 200, sino de 400 pesos. Ingel de la Rosa. En 3.700 pesos quedaría el pasaje de bus en el área metropolitana de Barranquilla para los días ordinarios y 3.800 pesos para domingos y festivos si la autoridad de transporte accede a la propuesta que presentaron las empresas de buses de subirle 400 pesos al valor actual del pasaje. Todavía no hay una decisión de cuánto será el incremento, pero la sola idea ya preocupa a los usuarios. Imagínate, serían 7.400 pesos diario. Pues en mi caso, yo vivo en un municipio cerca de Barranquilla, que es Galapa, son 4 buses diarios, o sea, entonces, ¿dónde quedará ese beneficio del aumento del salario mínimo si solamente en transporte se nos va una parte? No encuentro realmente beneficio en cuanto a subir el salario cuando sube el tema de la canasta familiar, sube el transporte, sobre todo el transporte que es el diario vivir. Y es que en principio los transportadores y el área metropolitana de Barranquilla habían acordado un aumento de 200 pesos en los pasajes de bus a partir del 1 de enero, pero una vez se conoció el incremento del salario mínimo, hubo un reversazo por parte de las empresas que pidieron una tarifa todavía mayor. Así lo informó Giovanni Ramos, presidente de la Asociación de Transporte Urbano del Atlántico. De pronto se piensa que el único impacto es el salario que uno le paga a sus empleados y pues no es el único impacto, son todos los servicios que a nosotros nos prestan que sube en la misma proporción. El director del área metropolitana de Barranquilla, Libardo García, aseguró a Blue Radio que la nueva tarifa se anunciará en los próximos días cuando justamente terminen de estudiar los costos del sector transporte con el incremento del salario mínimo. Hágame el favor, Marcela, 7.400 pesos no. Y por ejemplo ese señor que vive en Galapa. ¿Y nosotros quejándonos de los 3.500 de Transmilenio? No. 3.500 acá, pero... No, pues le toca ahorrar y comprarse una moto. Pero ya Bogotá no aguanta una moto más, Marcela. Pero pues el señor de Galapa a Barranquilla, pues, ¿no? Bueno, Marcela, yo sigo con mis preguntas indiscretas. Señor. ¿Usted trae coca? Obvio. Pues coca de almuerzo, ¿no? Pues, ¿cuál más? O sea, evidentemente, todos los días traigo coca, claramente. ¿Sale más barato traer coca que almorzar por acá cerca? Sí. ¿Usted ha hecho ya el ejercicio? Sí. Sale más barato y además como me da hambre todo el día, entonces pues con lo del almuerzo que pagaría aquí, entonces me traigo una coca y las 11 y no sé qué, pero para el fin de semana uno sí sale y yo creo que se va a sentir el fin de semana. Yo estoy recién llegado a Blue, no sé si usted, pues recién llegado de vacaciones, no sé si usted notó lo mismo que yo. 300 pesos subió el tinto. Sí. Primer alza del año que me pegó en el bolsillo, 300 pesos subió el tinto. Yo en turno ayer de 1 de enero, me voy a tomar el primer tinto del año por aquí, 300 pesos de más, me inauguraron ahí. Mandamos a hacer reportería a Alejandra Bello. Ajá. Y ojo, porque la coca yo creo que va a ser para todos.
Subió la empanada, subió el corrientazo, Sí. subió la ensalada de frutas. Los restaurantes comenzaron ya a hacer cuentas, el pollo asado. Ujú. Hacen cuentas, ponen la matemática y no alcanza. Alejandra, ¿qué encontró en las calles? Hoy es 2 de enero y salimos a las calles a hablar con comerciantes del sector de alimentos para preguntarles cómo impactará el aumento del 23% en el salario mínimo que estableció el gobierno nacional, no solo en sus productos, sino también en la nómina, y esto dijeron comerciantes a los micrófonos de Blue Radio. Mínimo, cada ensalada nos tiene que subir 2.000 pesos porque tenemos que hacer un incremento mínimo del 11% para poder suplir ahora esos precios que debemos pagar. Hagamos un ejemplo real. ¿Cuánto costaba una ensalada natural al 31 de diciembre del 2025? Costaba 14.000 pesos. Ahorita mínimo tiene que quedar en 15.500. Aumenta las verduras, los abarrotes, los servicios públicos, aumenta todo, absolutamente todo. Hagamos un ejemplo. ¿Cuánto costaba en diciembre un almuerzo ejecutivo y cuánto va a costar a partir de ahora? Pues el almuerzo que nosotros vendemos acá es un almuerzo ejecutivo, tiene un costo de 15.000 pesos cualquier menú que tú escojas, teniendo en cuenta el incremento del salario mínimo, quedaría en 18.500 pesos. El aumento pues es bastante alto, porque o sea, un trabajador acá se gana 72.000 pesos diarios, con todo lo de ley incluida día, y ahora sale por 102.000 pesos cada persona. Nos cogió desprevenidos el aumento en el porcentaje, porque nosotros habíamos previsto un aumento pensando en el IPC o un rango como el 10% para este año. Entonces digamos que en esa medida se hizo como el ajuste desde diciembre, pero esto ya duplica el rango que teníamos en mente. Para este momento del año nosotros no volvemos a realizar ajuste, nosotros hacemos ajuste de precios a mitad de año, porque sabemos cómo le impacta eso a los clientes. Los comerciantes siguen a la expectativa y con incertidumbre de cómo estos aumentos afectarán sus precios de los productos y de los insumos que necesitan para lo que ofrecen. Muchos de ellos también nos dijeron que esperan un alivio o incentivos de parte del gobierno nacional para no afectar tanto sus bolsillos. Uy, no me joda, Alejandra. 18.000. ¿Usted sí escuchó? Con calma. 18.500 el corrientazo. El no me joda le salió del alma acá, Martín. Pues, o sea, no sé si estoy preparada para escuchar la nota de Kalila. 18.500. El almuerzo, el corrientazo. El corrientazo. Por día. Multiplique por 20 días de trabajo en el mes. Mientras usted hace las cuentas ahí, yo voy a dejar que nos dé otro microinfarto a ver cómo le fue a Kalila Peña, que se fue a recorrer los comercios donde se venden servicios, la peluquería, la lavandería, todo eso también sube porque cambió el calendario y cambió el salario mínimo. Kalila. Los diferentes servicios de locales como peluquerías, ferreterías, droguerías y comercios también proyectan un aumento en sus catálogos tras el aumento del salario mínimo. Entre los argumentos de los comerciantes está el pago a sus trabajadores como uno de los puntos clave para ajustar los precios al consumidor. Ese aumento del salario mínimo tendría que trasladarse al consumo de nuestros productos. Si una foto vale 3.000 pesos, lo lógico sería subirla a 3.200, 3.500. Un corte costaba alrededor entre 30 a 35 y hoy en día pues con el aumento puede llegar a estar, pues ojo, esto es un estimado entre 50, más o menos 50.000. Yo aquí hago muchas llaves, ¿sí? Las llaves estaban en 3.500 y yo quería pues esas llaves mantener durante este año ese valor de 3.500. Pues ya viendo este incremento pues de tan grande del salario mínimo, pues creo que tengo que colocarlas a 4.000 pesos. Por esta misma situación, muchos dueños de negocios han optado por disminuir su nómina o dejar de contratar empleados. Exactamente, cumplo casi prácticamente 3 años sin volver a emplear absolutamente a nadie en mi negocio por el tema del salario mínimo tras anterior y el actual. ¿Cómo es posible que a un empleado que uno tenga que no trabaja ni las 8 horas, solamente 6 horas, le tenga que pagar un mínimo en la actualidad de 2 millones de pesos? El negocio que yo tengo, droguería, no da para hacer todo eso.
Esta misma preocupación la han manifestado los ciudadanos que consumen este tipo de servicios al incrementarse el costo de vida en actividades del día a día. Marcela, ¿usted cree que yo tengo el cabello largo? ¿Me ve ya para corte? Pues los hombres también se pueden dar el pelo largo, Juan Camilo. No, es que aproveche, me toca. Aproveche que toca. Radio. De 35, yo pago 30.000. Acá la reportería que hizo Calila, 35.000 a 50.000 pesos el corte. Yo, a pesar de que me esté quedando calvo, yo ya me voy a dejar el pelo largo. 50.000 pesos ya se me está saliendo un poquito del presupuesto. Si quiere le presto una moñita después. Prepáreme la moñita, Marcela. Ok, listo. Vamos, 18.000 pesos del corrientazo. 18.500. 18.500 del corrientazo, 50.000 del corte de pelo. Y le tengo el índice Achiras en Neiva con Julio Díaz. Siempre que inicia un nuevo año hay alza en los precios, en los diferentes artículos y también en los productos de la canasta familiar. Entre otros, Blue Radio salió a las calles de Neiva para preguntarle a los comerciantes y a los ciudadanos si ha notado el alza de precios en alguno de los artículos que haya comprado en estos 2 primeros días del año 2026. Por aquí me acompaña una comerciante, ella es vendedora de achiras. ¿Me recuerda su nombre? Mi nombre es Elizabeth Medina. Elizabeth, usted ha tenido, ha notado el alza de precios de los artículos que usted compra de la materia prima para poder elaborar los bizcochos de achiras. Sí, claro, en este año estamos comprando achiras demasiado costosa y el precio del queso se elevó muchísimo. Queso comprábamos a 200.000 y está a 300.000 pesos la roba, entonces está muy costoso. Ya. Ahora por aquí me acompaña un ciudadano, una persona que está en estos momentos haciendo compra. ¿Me recuerda su nombre? Juan Felipe. Felipe, ¿usted ha notado alza de precios en alguno de los artículos que haya comprado en estos 2 primeros días del 2026? Sí, en las achiras me dicen que están más costosas. Yo la verdad soy turista, no vengo por acá de paseo, entonces voy a llevar lo típico de acá para compartir por allá. Por aquí me acompaña una persona que también es ciudadano. Hola, buenos días. Me acompaña, ¿cómo es su nombre? Sí, Orlando Andrade González. Pues yo compraba repuesto para moto, hoy le puedo hablar de unas bandas para una moto VES y me costaba antes 24 y hoy costó 27.000 pesos. ¿Subió? Sí, subió, claro, sí señor. Muchas gracias. Bueno, esa es la opinión entonces de los ciudadanos, de los comerciantes aquí en el centro de la ciudad de Neiva, sobre el alza de los precios en algunos artículos y también en los productos de la canasta familiar. Julio, gracias. Y vamos a hablar ahora de los colegios y jardines privados, porque es que el alza del salario mínimo los tiene preocupados. ¿Y sabe por qué, Juan Camilo? Porque las alzas de las matrículas se fijaron en diciembre. Y ellos no estaban esperando que el salario mínimo iba a subir un 23%. También y ahora dígale al papá o al padre de familia que tiene que pagar más. Y ahora el que ya matriculó, no, todo, pues, compleja la situación. Cuéntenos usted, Jessica Gutiérrez. El reciente incremento del 23,78% en el salario mínimo ha generado inquietud en el sector de la educación privada en Colombia, quienes advierten efectos directos sobre sus costos de operación. Colegios y jardines infantiles señalan que el ajuste salarial impacta de manera significativa su sostenibilidad. En Blue Radio hablamos con Robert Max Stenkitz, quien es gerente del colegio bilingüe José Max León, ubicado en Cota, Cundinamarca. Somos un colegio privado y nos sumamos al llamado de alerta y de vuelta a la conciencia por parte de los representantes del gobierno para que esto pues no nos ahogue, para que el incremento del salario mínimo no sea el efecto dominó que finalmente encarezca absolutamente todo. Finalmente, desde el sector se hizo un llamado al gobierno nacional para que se reconozca a los colegios privados como actores que participan en el cumplimiento de objetivos educativos comunes, pues señalan que mantener canales de diálogo y coordinación resulta clave para poder garantizar la continuidad del servicio educativo y también la estabilidad de las instituciones. Hola a todos, mi nombre es Natalie Barrera, soy periodista digital de Blue Radio y les deseo una feliz Navidad en estas fiestas que estén llenos de amor, paz y alegría. Gracias por acompañarnos.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Nicolás Rodríguez, periodista del servicio informativo de Blue Radio. Y para estas fechas de diciembre les deseamos éxitos, muchas alegrías y por supuesto bendiciones, no solamente para el 24, para Velita, sino para el 31 y el inicio de este año 2026. Coman rico, celebren, pero por supuesto con mucha tranquilidad, con mucho respeto y por supuesto deseando éxitos para lo que se viene del 2026. Hola, soy Octavio Sazo, periodista deportivo y quiero mandarle un mensaje a toda la audiencia de Blue Radio y desearle una muy feliz Navidad, que pasen todas las mejores fiestas posibles con su familia y con sus seres queridos. Hola, soy Andrea Reynoso, periodista y productora del programa Mañanas Blue, y en esta fecha tan especial los invito a que sea un espacio para pasar con sus seres queridos, para que pidan perdón, también para que den muchos regalos y también para que sea un tiempo de reconciliación. Les deseo una feliz Navidad y un próspero 2026. Hola, soy Andrés Carmona, editor político del servicio informativo de Blue Radio, y mi mensaje para esta Navidad y este fin de año es que puedan estar con sus familias, que puedan agradecer las bendiciones a lo largo de los deportes, fútbol, ciclismo, béisbol, baloncesto, automóvil, todos en Meridiano Blue. 1:45, los deportes en Meridiano Blue, y es que inició el año y los futbolistas colombianos en las grandes ligas europeas empiezan a tener acción. Ayer fue el turno de Jefferson Lerma, que fue titular con el Crystal Palace en el empate 1-1 contra el Fulham, esto por la fecha 19 de la Liga Premier. Hoy 2 jugadores de Selección Colombia tendrán acción y prográmese si quiere seguirlos. Yerry Mina en Italia jugará con el Cagliari contra el Milán por la fecha 18 del Calcio. Este partido será a las 2:30 de la tarde y Luis Javier Suárez es titular a esta hora en el partido en que Sporting de Lisboa juega frente al Gil Vicente por la Liga Portuguesa. El juego va 1 minuto de disputa. Y en cuanto a la Liga Colombiana, se confirmó que el Junior, el actual campeón, tendrá baja importante para esta nueva temporada. Por medio de una publicación en Instagram, el defensor de 35 años, Javier Báez, se despidió de la hinchada del equipo y agradeció a los seguidores del Junior por el año que duró en Barranquilla. Allá jugó 49 partidos y anotó 5 goles. Además, fue campeón con el Junior en diciembre del 2025. Báez sale como agente libre, pues su contrato finalizó el 31 de diciembre y no hubo renovación, pese a ser pieza fundamental del título conseguido el mes pasado, pues de los 28 partidos que jugó el Junior, Báez jugó en 25, y una leyenda del tenis vuelve a competir en el más alto nivel. Jugará el Abierto de Australia a sus 45 años. La mayor de las hermanas Williams recibió una invitación para ser parte del cuadro principal del primer Grand Slam del año. Venus, 7 veces campeona de Grand Slams, volverá al torneo tras no hacerlo desde el 2021 y competirá en un Grand Slam tras casi 3 años, pues su última participación en este tipo de torneos fue en el Abierto de Estados Unidos en el 2023. Con 45 años, Venus Williams se convertirá en la jugadora más veterana en competir en este torneo en la era abierta, torneo que nunca ha ganado, pero donde sí ha llegado a la final en el 2003 y en el 2007. Leonard 18 here in the fourth. Sends the ball, has it post free. Kawhi with a foot race with Clayton. Cerramos los deportes con la NBA. Noche de ensueño para Kawhi Leonard de Los Ángeles Clippers, que fue la gran figura en el triunfo de su equipo 118-101 sobre los Jazz de Utah. Kawhi anotó 45 puntos, registró 7 rebotes y 3 asistencias en lo que fue la 6ª victoria seguida de los Clippers, que necesitan mantener esta racha, pues actualmente están en la casilla 11 del oeste, están fuera de los playoffs y están a una casilla del play-in, están por fuera. Con la información del mejor baloncesto del mundo, 1:48, cerramos los deportes en Meridiano Blue. Hola, soy Andrés Carmona, editor político del servicio informativo de Blue Radio, y mi mensaje para esta Navidad y este fin de año es que puedan estar con sus familias, que puedan agradecer las bendiciones a lo largo de este año y también reflexionar sobre las lecciones que deja este 2025. Y si no pueden estar con sus familias, por lo menos que el espíritu de la Navidad los rodee inmensamente. Y por supuesto, los invitamos a seguir conectados con lo mejor de la información y las noticias aquí en Blue, porque somos más que radio. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Andrea Rodríguez, el productor del fin de semana de Blue Radio. Quiero desearles una feliz Navidad a todos nuestros oyentes quienes nos han acompañado a lo largo de este año, que para el próximo año tengan mucha salud.
En Villa de Leyva existe una piedra misteriosa conocida como el fósil. Es un cronosaurio de más de 120 millones de años, uno de los ejemplares marinos más grandes hallados en el planeta y una prueba de que el altiplano cundiboyacense alguna vez fue mar. ¿Te sorprende pensar que en Boyacá alguna vez hubo un océano? En Blue le ponemos cara a la radio. La cuesta de enero, así se le dice al incremento de precios de muchos productos y servicios producto del cambio de año. Este 2026 suben y ya subieron varios elementos importantes. Subió ya el precio de la gasolina y de la CPM a partir de este jueves 1 de enero. Subió 90 pesos el galón de gasolina corriente en promedio y 99 pesos en promedio subió el galón de diésel por todo el país. Ya anunciado. Es lo que usted debe saber a esta hora en Meridiano Blue. 1:50, usted debe saber que apareció Cristian Muñoz, el excursionista que duró varios días perdido en el Parque Nacional Los Farallones de Cali. Y habló don Alejandro Muñoz de qué hizo para sobrevivir en esas circunstancias. Cuéntenos. Marcela, hola, buenas tardes. Efectivamente, habló esta persona que estaba desaparecida tras 5 días y que fue encontrado sano y salvo, Cristian Alexander Muñoz, quien se había perdido en los Farallones de Cali tras hacer un recorrido hasta el sector de Pico Pance. Recordemos que es un área restringida por la difícil condición del terreno. Cristian contó cómo sobrevivió durante estos días, asegurando que una caída fue la causa de su desaparición. Me equivoqué un camino y fui abajo a una quebrada. Los árboles me ayudaron a sostenerme, bueno, me fui rodando. Sí, me salí porque es que había mucho monte. Ese que fue la mano que recibí el pasto, estaba más hinchado, ahora ya está bajando. Y la cadera, pues perdí un poquito de conocimiento ahí porque pues, el golpe me dejó. Yo quería alumbrar con la linterna de eso, ni eso. O seguro estaba dormido. Cristian durante estos días se alimentó con las provisiones que había llevado a su expedición y cuando se le acabaron se sostuvo con agua e hidratación constantemente. Mucha atención porque el FBI acaba de revelar que se frustró un potencial ataque terrorista en territorio estadounidense, el cual se iba a perpetrar durante la noche de Año Nuevo en Carolina del Norte. Los detalles con Sebastián Martinelli. Juan Camilo, así lo confirmó el director del FBI, Kash Patel, quien indicó que el plan habría sido inspirado por el grupo islamista del Estado Islámico. El sospechoso fue identificado como Christian Sturtevant, un joven de 18 años que según la fiscalía llevaba cerca de un año preparando el atentado. Su intención era atacar una tienda de alimentación y un restaurante de comida rápida usando cuchillos y martillos. El fiscal federal Ross Ferguson aseguró que el joven se estaba preparando para la yihad y que el ataque habría dejado víctimas inocentes. El plan fue descubierto luego de que Sturtevant se comunicara con un agente encubierto que se hacía pasar por uno de sus aliados. El detenido enfrenta cargos por apoyo material a una organización terrorista y podría recibir hasta 20 años de prisión. Sebastián, gracias. De regreso en Colombia les contamos que no paran las peleas al interior de la Universidad de Antioquia a pesar del desembolso de dinero por parte del gobierno nacional. Ahora el representante de los profesores en el Consejo Superior Universitario dice que el rector estaba entorpeciendo las auditorías. Héctor David. Pues sí, Marcela, aunque buenas noticias llegaron a la alma mater, por lo que usted lo advierte, ese desembolso del Ministerio de Hacienda, pues sin embargo María Isabel Duque, docente y miembro del Consejo Superior Universitario, aseguró que el rector que sacó el Ministerio de Educación, es decir, John Jairo Arboleda, no estaba haciendo las cosas bien. Nos sumerge en una crisis de gobernabilidad, porque al parecer la administración actual del rector John Jairo Arboleda no entregó un plan de mejoramiento, no entregó un plan de saneamiento financiero detallado y medible, y al parecer ha obstruido las labores de inspección y vigilancia al no entregar la información detallada como se ha solicitado. Finalmente, el Ministerio de Educación designó al profesor de la Facultad de Medicina Héctor García como rector encargado y su notificación sería la próxima semana. Y volvemos con las proyecciones para 2026 relacionadas con el impacto del incremento del salario mínimo. Desde este año los estudiantes internos de medicina recibirán una remuneración mensual equivalente a un salario mínimo legal vigente durante su año de práctica clínica. El
pago será financiado con recursos públicos y se realizará a través de la ADRES en coordinación con el Ministerio de Hacienda y las universidades. ¿En qué consiste? Jessica Gutiérrez. Desde enero de este año 2026, los estudiantes internos de medicina en Colombia recibirán una remuneración económica por la labor que realizan durante su último año de formación. Esta medida aplica para los internos, es decir, estudiantes que aún no han obtenido su título profesional, pero que cumplen jornadas asistenciales en hospitales y clínicas, donde participan en la atención de pacientes como parte de su proceso académico. Y es que la nueva medida establece que los internos de medicina recibirán una remuneración equivalente a un salario mínimo mensual, denominado por el gobierno como salario mínimo vital. Pues ante esto habla el viceministro de Protección Social, Luis Alberto Martínez. Es por fortuna también, después de haber revivido la reforma laboral que se hundió en la Comisión Séptima del Senado, pues la Comisión Cuarta tuvo a bien acoger las propuestas y en la plenaria se definió el poder dar una remuneración de un salario mínimo, ahora un salario mínimo vital, como lo dice el señor presidente de la República. Con esta asignación, los internos de medicina contarán con un ingreso mensual fijo durante su año de práctica clínica, financiado con recursos públicos y coordinado entre el sistema de salud y las instituciones de educación superior. Jessica, gracias. Y otra de las noticias para comenzar bien informado el año es para las mujeres. Mucha atención, porque este año nos vamos a pensionar con 25 semanas menos. Sergio Barbosa. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. La Corte Constitucional en junio del 2023 redujo gradualmente el requisito de semanas de cotización para mujeres en el régimen de prima media a 1.000 semanas para el 2036. El Alto Tribunal estableció una disminución anual de 25 semanas que entró en vigor este 2026. En su fallo, la Corte fijó que a partir del 1 de enero de este año, si el Congreso no establecía el régimen pensional antes indicado, el número de semanas mínimas de cotización que se exigía a las mujeres para obtener la pensión de vejez se disminuiría en 50 semanas y a partir del 1 de enero de 2027 se disminuiría en 25 semanas cada año hasta llegar a las 1.000 semanas. Actualmente en Colombia la edad de pensión para las mujeres es de 57 años y la medida tiene impacto tanto en el régimen de Colpensiones como en el de ahorro individual con Solidaridad. 1:56 y tras conocerse la posible alza en las tarifas de Transmilenio, el presidente Gustavo Petro planteó al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, una alternativa para evitar este aumento del pasaje. La iniciativa surge en plena antesala electoral a pocos meses de las elecciones de marzo para Congreso, pero aún persisten dudas sobre la fuente de estos recursos para financiarla. ¿Qué dice el Ministerio de Hacienda, Caterina Ávila? En redes sociales, el presidente Gustavo Petro afirmó que para evitar el alza del pasaje en el Transmilenio, el gobierno nacional dispone de 1.5 billones de pesos para buses eléctricos. Según él, eso disminuiría el déficit del Fondo de Estabilización Tarifaria y por ende el costo para los pasajeros. La pregunta es ¿de dónde saldrá ese dinero en medio de la crítica situación económica? Le preguntamos al Ministerio de Hacienda, que por ahora solo contempla la existencia del COMPES 4168, que plantea la adquisición de la flota eléctrica para el SITP de Bogotá. Allí se habló de que la nación aportaría el 62.4%, esos son 938.000 millones, casi 1 billón de pesos, y el distrito aportaría lo restante, eso suma 1.5 billones de pesos. Allí también se habló de la compra de 269 buses, 157 articulados y otra cantidad importante de biarticulados. Este proceso de cofinanciación tiene que ver con la modernización del parque automotor, pero enmarcado dentro del criterio de uso de energías limpias, y el proyecto de COMPES fue avalado en un CONFIS en octubre del año pasado, quedando en manos del Ministerio de Transporte, del Ministerio de Hacienda naturalmente y de Transmilenio. Fuera de esto, no es claro de qué recursos habla el presidente Gustavo Petro y por ahora ni el Ministerio de Transporte ni el Ministerio de Hacienda lo aclara.